venga tu reino, que sea lo que vos decís lo que ocurra sobre mí. Tenemos a Jesucristo como Señor. Creo que Dios lo está llamando a usted hoy. Y hoy va a compartir la palabra. Para mí es una bendición, mi hermano David, que el Señor me puso en mi corazón esta semana que él tenía que venir y compartir con nosotros. Así que adelante, David. Si usted lo escucha que habla parecido a mí, no es mera coincidencia. Así que. Bueno, muy buenas tardes. Dios les bendiga. Estoy muy contento de tener esta oportunidad de compartir con ustedes. Bueno, no soy muy ducho en esto de predicar, pero vamos a tratar de poder compartir lo que el Señor puso en mi corazón, que creo que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Vamos a hablar de algo muy interesante que revela la fidelidad de Dios, de los pactos que hace Dios con aquellos que escogió, o sea, con cada uno de nosotros. Y esta es la historia de un hombre que llegó a ser muy importante porque de él nació una nación entera. Estamos hablando de Jacob. Y vamos a leer particularmente, no sé cuántos están familiarizados con la historia de vida de Jacob, pero vamos a leer un momento de su vida muy particular, donde él se encontraba en una situación de muchos años de estar huyendo, muchas de sus malas decisiones, y después... ¿Hola? Ahí está, ahí se escucha, perfecto. Muchas de sus malas decisiones, y después de situaciones, ¿no? La Biblia dice que el nombre de Jacob significa suplantador, o el que toma el calcañar. Y esto es porque cuando Jacob nació agarrado el tobillo de su hermano, Esaú. Cuenta la Biblia que Jacob, que su madre tenía un problema muy serio cuando los estaba engendrando en su vientre, porque dice que los niños peleaban en su vientre. Y que estaba muy desesperada su madre por esta situación, y Dios le habló y le dijo que se quede tranquila porque había 2 naciones que estaban naciendo de su vientre y que el menor iba a tener supremacía sobre el mayor. O sea, en realidad lo que le dijo textualmente es que el menor iba a gobernar sobre el mayor. Y esto es algo que después la madre quiso llevar a cabo de una manera media fraudulenta, del todo fraudulenta, o sea, porque su padre Isaac era ciego, y Jacob se apropió de su primogenitura. Hago esta pequeña introducción por si alguno no está familiarizado con la historia de Jacob. Él se adueñó de su primogenitura. ¿Qué era la primogenitura? La primogenitura era la bendición especial que tenía el primer hijo, que le daba básicamente mayor derecho en poder adquisitivo y en tierras. Entonces era algo muy preciado la primogenitura. Y la primogenitura era de Esaú, su hermano, pero Esaú tenía una característica que es muy parecida a nosotros, ¿no? Muchas veces que vamos hacia lo que es lo instantáneo, lo que nos satisface en el momento. Cuenta la Biblia que Esaú era un hombre de acción, era un hombre de caza, de salir y cazar, y eso contentaba a su padre. Pero su madre estaba más contenta con Jacob, que era un hombre, dice la Biblia, varón quieto. O sea, era un tipo medio vago, o no sé, se quedaba en la casa, y eso era algo que le agradaba a la madre. Pero parece que en un momento Jacob estaba cocinando un guiso rojo, y este hombre, Esaú, su hermano, vino muy agotado de estar en una jornada de caza y le dijo: dame de comer de ese guiso. Bueno, se lo hago corto porque es muy larga la historia. Le dice: si me vendés la primogenitura, yo te doy de ese guiso. Y Esaú
privilegió la satisfacción instantánea de lo que Jacob le ofrecía. Dijo, sí, ¿para qué me sirve la primogenitura si ahora me voy a morir de hambre? Dame eso y te vendo la primogenitura. Y bueno, después lleva a cabo un engaño bastante cruel, ¿no? O sea, se hace pasar por el hermano con su padre ciego para que su padre lo bendiga y él herede esa primogenitura. Obviamente esto terminó mal, tuvo que huir porque el hermano, que era un hombre de acción, lo buscaba para matarlo con razones de mucha bronca y rencor, que era lógico, ¿no? Porque cuando Esaú quiso volver a ser bendecido por su padre, el padre dijo, ya está, la bendición está sobre Jacob. Entonces Esaú se llenó de rencor y salió contra su hermano escapó. Pero más allá de esta introducción, hay un momento particular después de mucho transitar en la vida de Jacob, donde él vive una situación particular donde Dios le habla. Él ya había formado su familia, él ya había tenido hijos e hijas, tenía 2 esposas. En esa época, aparte de que se usaba, fue víctima de un engaño, porque el engañador en algún momento siempre cosecha lo que siembra, ¿no? Y se encontró con uno que era más fraudulento que él en su manera de accionar. Y lo hizo trabajar 7 años por una esposa y le cambió la novia en la noche de bodas. O sea, también una joyita al suegro, Labán. Y bueno, resulta que este hombre tuvo que trabajar otros 7 años para casarse verdaderamente con quien él quería casarse, que era Raquel. Bueno, particularmente este hombre lo puso en una servidumbre muy dura, y de todas maneras Dios estaba con él. Pero me estoy adelantando y estoy haciendo un merengue bárbaro. Vamos al texto bíblico que nos va a ordenar un poquito. Está en Génesis, en el capítulo 35, y dice así. Mi versión es una versión NBI, es un poco más moderna en el lenguaje, pero el espíritu es el mismo. Así que dice así. Dios dijo a Jacob, sube a Betel y quédate a vivir ahí. Erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban, desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Subamos a Betel y allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me acompañó en mi camino. Así que entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían, junto con los aretes que llevaban en las orejas. Presta atención con esto, después le voy a contar por qué les entregaron los aros. Dice, y Jacob los enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquem. Cuando partieron, nadie persiguió a la familia de Jacob, porque el terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. Fue así como Jacob, quienes lo acompañaban, llegaron a Luz, es decir, Betel, en la tierra de Canaán, y erigió un altar y llamó a ese lugar El Betel, porque allí se le había revelado Dios cuando escapaba de su hermano Esaú. Cuando Jacob regresó a Padad Aram, se le apareció otra vez y lo bendijo con estas palabras: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así. De aquí en adelante te llamarás Israel. Y en efecto, ese fue el nombre que le puso. Por eso le estaba diciendo anteriormente que de este hombre nació una nación. Dice, luego Dios añadió, salté el versículo 8 porque me pareció insignificante para lo que quería compartir. Pero el versículo 11 dice, luego Dios añadió, yo soy Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación y una comunidad de naciones, y habrá reyes en tus descendientes. La tierra que di a Abraham, a Isaac, te la doy a ti y a tus descendientes. Y Dios se retiró del lugar donde había hablado con Jacob. Jacob erigió una piedra como un monumento en el lugar donde Dios le había hablado, vertió sobre ella una ofrenda líquida, la ungió con aceite, y al lugar donde Dios le había hablado lo llamó Betel. Bueno, las preguntas que yo me hago cuando leo esto, primero para poner en contexto, ¿qué pasó? Jacob estaba huyendo, Dios le dice específicamente que vaya a una ciudad. ¿Y por qué le pide específicamente que vaya a Betel? ¿Qué había pasado con Jacob y con Betel? Si vamos unos capítulos atrás, en el mismo libro de Génesis, a partir del capítulo 28,
a partir del versículo 10. Dice que en el momento en que Jacob estaba huyendo de su hermano y iba a una ciudad que se llamaba Harán, o Padán Aram, tiene los dos nombres, uno es en arameo, el otro es en acadio, Jacob tuvo un encuentro con Dios, un encuentro que realmente le dio perspectiva de lo que Dios quería hacer con él y con su familia. Les voy a leer. Dice Génesis capítulo 28 a partir del versículo 10. Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche donde ya estaba anocheciendo. Tomó la piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía: Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur, de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Al despertar Jacob de su sueño pensó: sin duda el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Con mucho temor añadió: qué asombroso es este lugar. Es nada menos que casa de Dios y puerta del cielo. A la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó una piedra que había usado como almohada, la erigió como un monumento, derramó aceite sobre ella, y en aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob cambió su nombre por Betel. Luego Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra conmemorativa que yo erigí será casa de Dios, y todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Bueno, es largo, sepan disculpar, pero todo tiene un nivel de detalle muy importante. El lugar donde a Jacob se le apareció y que él le puso como nombre Betel, es un lugar donde su abuelo Abraham, a cual Dios le trajo a memoria, cuando lo llamó en el capítulo 12 del libro de Génesis, Abraham, luego del llamamiento y de la promesa de Dios, construyó un altar también en Betel, en esta ciudad que se llamaba Luz, y que pasó a llamarse Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y volviendo ahora al versículo, a los capítulos que leímos anteriormente, Jacob se fue a una ciudad que se llamaba Harán, por pedido de su padre. Le dijo: no te cases con la gente de acá, de esta tierra, anda a buscar de tu parentela, ¿no? Y fue a la casa de Labán, tu tío. Hay un significado muy interesante. Así como Betel significa casa de Dios, también hay un significado muy interesante en la palabra Harán. No en la palabra del arameo, que es Padán Aram, sino en la palabra del acadio. El acadio es un idioma pre-babilónico. Harán significa encrucijada. Significa encrucijada. Jacob, que significa engañador, estaba huyendo, estaba en una encrucijada. ¿Cuándo estamos en una encrucijada? Cuando no sabemos para dónde ir, cuando no tenemos norte, no tenemos destino. Bueno, justamente ahí es donde fue este hombre. Este hombre no se quedó en Betel, no se quedó en la casa de Dios, en ese lugar donde vio que Dios se le reveló, porque tenía temor que su hermano buscaba para matarlo, y aparte su padre le había dicho que vaya a buscar, que se vaya a refugiar a lo de su tío y que se case con gente de su, digamos, de su linaje. Ahora, lo interesante de todo esto es que en un momento, después de que él llega y pasa todo esto que yo les conté, que el suegro lo engaña, le da una esposa que no era la esposa que él quería, después le da la otra esposa, lo hace trabajar. En un momento igual, la bendición de Dios estaba sobre Jacob. Aunque la oración de Jacob, esta última, mire qué particular, dice, la promesa que hizo: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, si me da alimento y ropa para vestirme,
y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. O sea, le puso condiciones a Dios. O sea, le dijo, bueno, Dios va a ser mi Dios si hace todo lo que yo quiero, ¿no? Ahora, lo interesante de esto, yo me identifico mucho con esta oración y le voy a explicar por qué. Porque si bien que es una oración bastante sinvergüenza, yo me identifico mucho porque yo hice una oración muy parecida en una oportunidad en mi vida. Yo estaba internado en un sanatorio que se llamaba El Buen Samaritano, porque Dios tiene mucho sentido del humor, que se llamaba El Buen Samaritano, el lugar donde yo estaba internado. Me habían descubierto una enfermedad autoinmune y la verdad que yo estaba muy asustado. Tenía 23 años, era bastante chico, me sentía realmente mal y no entendía para dónde iba la cosa, ¿no? Y realmente en un momento, en una noche, yo no sé si alguna vez ha escuchado mi testimonio, creo que no, por eso lo cuento nuevo. En una noche en el hospital en el que estaba muy afligido, muy angustiado, con la cabeza como si fuera una radio prendida a todo volumen, ¿no? Cuando ese monólogo interno no te deja pensar, en un momento me acordé de Dios y dije, bueno, mi familia, yo hice todo lo que quise y terminé acá. Y mi familia sigue al Señor y no está acá. Entonces, si verdaderamente lo que Dios dice es cierto, bueno, entonces yo lo voy a seguir. También le puse una condición a Dios. Ahora, lo importante es que el amor de Dios es tan grande y tan sublime que igual lo toma en cuenta, aunque uno sea un cara dura, ¿no? O sea, Dios toma en cuenta y tomó en cuenta la promesa que le hizo Jacob. Y Jacob se fue y vivió un montón de vicisitudes. Estuvo 14 años de servidumbre para un mal patrón, que aparte le cambiaba las condiciones de trabajo todo el tiempo, porque él era ganadero con un rebaño de ovejas, y le decía, bueno, las ovejas de tal color son para vos, las otras son mías. Y siempre prosperaban las que cuidaba Jacob. O sea que la bendición de Dios estaba con Jacob, aun aunque Jacob estaba en servidumbre. Pero se encontraba en Aram, se encontraba en una encrucijada. Él estaba todavía con muchas cuentas pendientes. El hermano lo buscaba para matarlo. Y hizo unas cuantas travesuras que no voy a seguir leyendo porque la Biblia, si no, sería larguísimo, todo lo que fue la Biblia de Jacob. Pero en un momento, él se da cuenta que la relación con su suegro empieza a complicarse, ¿no? O sea, su suegro se empieza a cansar de que su yerno sea más bendecido que él, y empieza a tener dice la Biblia que lo miraba mal, ¿no? Vamos a leerlo, está en el capítulo 31 de Génesis. Dice, pero Jacob se enteró de que los hijos de Labán andaban diciendo, Jacob se ha apoderado de todo lo que pertenecía a nuestro padre y se ha enriquecido a costa suya. También notó Labán que ya no lo trataba como antes. Entonces el Señor dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres, donde están tus parientes, que yo estaré contigo. Jacob mandó a llamar a Raquel y a Lea, esposas, al campo donde estaba el rebaño y les dijo, me he dado cuenta que su padre ya no me trata como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben muy bien que yo he trabajado con su padre Labán con todas mis fuerzas, no obstante, él me ha engañado y me ha cambiado el salario muchas veces, pero Dios no le ha permitido causarme ningún daño. Raquel y Lea respondieron, esto es en el versículo 14, me salté unos cuantos textos, y dice, Raquel y Lea respondieron, ya no tenemos ninguna parte ni herencia en la casa de nuestro padre. Al contrario, nos ha tratado como si fuéramos extranjeras. Nos ha vendido y se ha gastado todo lo que recibió por nosotras. Lo cierto es que toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Por eso haz ahora todo lo que te ha ordenado Dios. Y el versículo 19 cuenta un episodio que nos va a volver a conectar con el texto que leímos al principio. Espero no haberlos mareado con todo esto, pero bueno. 19 dice que mientras Labán estaba ausente, esquilando sus ovejas, Raquel aprovechó el momento para robarse los ídolos familiares, o sea, las estatuas de los dioses,
Y fue así como Jacob engañó a Labán el arameo y huyó sin decirle nada. Bueno, este es un detalle que no es un detalle, es bastante grueso, porque Jacob, Dios lo llama a salir de esa encrucijada y lo llama a volver a Betel, a volver a la casa de Dios, salir de la encrucijada, dejar de huir y poder estar en la casa de Dios, poder estar nuevamente donde Dios se le reveló, donde Dios le hizo una promesa y donde Él le hizo una promesa a Dios. O sea, volver a ese lugar de encuentro con Dios y dejar de estar huyendo durante muchos años de su pasado. Antes de esto que yo les leí al principio, Dios le dio una victoria muy grande a Jacob, porque Jacob venía huyendo de su suegro, pero también empezó a caer en la cuenta que se iba a encontrar con el hermano, que hacía años que lo buscaba para matarlo. Entonces empezó a mandar como caravanas con regalos para su hermano, para tratar de ablandarlo de alguna manera. Y finalmente tuvo ese encuentro con el hermano, y el hermano no solo le perdonó la vida, sino que no le recibió nada de lo que él había dado de sus riquezas. Le dijo: yo tengo suficiente, Dios me prosperó también a mí. O sea, le dio una gran victoria, lo reconcilió con lo que lo tuvo huyendo durante muchísimos años. De hecho, hasta formó una familia en ese exilio que él vivió, una enorme familia. Los hijos de Jacob eran también bastante complicados, pero eso queda para otro cuento. Y en este momento le dice nuevamente, en el capítulo 35 de Génesis, le dice: sube a Betel y quédate ahí y erige un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Saúl. Y el versículo 2 dice: entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban: desháganse de los dioses extraños que tengan ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Subamos a Betel, allí construí un altar al Dios que me socorrió cuando yo estaba en peligro y que me acompañó en mi camino. Y dice el texto, continúa diciendo que todos los que estaban con él, o sea, sus siervos, sus hijos, toda la familia, todo ese clan que había formado Jacob, se despojó de esos dioses ajenos y se despojó de los aretes. Yo le dije que le iba a contar por qué los aretes. Los aretes eran amuletos de la suerte y de la protección. Por eso se despojaron de los aretes. Estos ídolos se llamaban terafim, eran ídolos familiares. Y tenían dos funciones, o tres, porque más allá de la función de la devoción religiosa de la antigua Mesopotamia, eran garantías de herencia o de propiedad. O sea, se cambiaban los ídolos cuando se hacía un negocio entre los muchachos de esa época. Se llevaban por eso Raquel se roba los ídolos del padre. Pues dice: no tengo herencia con mi padre. Pero cuando el padre se va al campo, agarra y se lleva los ídolos de su padre. Y inclusive después Jacob se encuentra con Labán y dice: ¿dónde están mis ídolos? Claro, era como una escritura. No pasaba solamente por el tema devocional el tener esos ídolos familiares. Era una cuestión de lo usaban para protección, pero también había una protección económica en tener los ídolos. Y Dios le dice que se deshagan de esos dioses ajenos, que se deshagan, y después se le vuelve a aparecer una vez que ellos lo hicieron y le ratifica la promesa, que no es más que la promesa que le hizo a su abuelo. O sea, en la misma ciudad, en Betel. O sea, Betel, la casa de Dios, el lugar de la promesa, el lugar donde Dios se te revela, es el lugar donde vos también tenés que tomar una decisión y despojarte de tus ídolos. Los ídolos, esas cosas que te dan seguridad. No estamos hablando de cosas necesariamente malas o cosas abiertamente, o sea, no estoy hablando que vayan a tirar estatuas, seguramente no las tienen, pero estamos hablando de que todos tenemos muchas veces ídolos, cosas que nos dan seguridad, que no necesariamente son malas, pero que ocupan el lugar que Dios tendría que estar ocupando. Y nos dan seguridad porque son tangibles, pero también son terriblemente demandantes los ídolos. O sea, los ídolos demandan, aunque no dan nada, demandan
ocupación, ¿no? Usted eso lo puede ver hoy en las devociones de muchas religiones, donde la gente peregrina con los ídolos. Por ejemplo, en Tailandia hay una enorme imagen de Buda donde la gente le pega papeles de oro, ¿no? Para que esté siempre dorado. Y no estoy hablando específicamente de la cuestión religiosa, estoy hablando de las cosas que nos dan seguridad y que en algún momento a lo mejor nos distraen de Dios. Ahora, lo que Dios, yo creo que nos está diciendo en esta noche, es que es el momento de despojarnos de eso y volver a la promesa. No solo es el momento de dejar de huir y de estar en una encrucijada, es el momento de estar en la casa de Dios y volver a tener esa revelación. Porque el propósito de Dios es grande. Dios le dijo algo impresionante. Le dijo, no te voy a dejar hasta que no haga con vos todo lo que quiero hacer. O sea, hay beneficio en purificarse, en consagrarse, en dejar de lado aquello que ocupa el lugar de Dios. No estoy hablando de abandonar, bueno, por ejemplo, podemos tener muchos ídolos. A lo mejor puede ser, no sé, una cosa positiva, el trabajo, gente que vive para trabajar. Pero bueno, si vos vivís para trabajar y no tenés espacio para servir a Dios o para tener un tiempo de intimidad con Dios, bueno, hay algo que se desordenó en eso. Y no estás haciendo nada malo, no te estoy diciendo que renuncies al trabajo, todo lo contrario, tenés que ordenar tus prioridades, ¿no? Poner las cosas como son. Y yo creo que Dios nos interpela hoy para que de alguna manera examinemos nuestro corazón y veamos que es el Dios que nos está llamando de nuevo a su revelación, a su casa, al despojarse, porque tiene un propósito que es profundamente grande. Le dijo a Jacob, en ti serán benditas las naciones de la tierra, también se lo había dicho a Abraham, y exactamente eso sucede hasta el día de hoy, porque Jesucristo vino del linaje de estos hombres. Y cada persona que hoy se entrega a Cristo recibe la bendición de Dios que vino por el linaje de estos hombres. O sea que, como les dije al principio, este es el parámetro enorme del arco y de la profundidad y la duración que tienen las promesas de Dios. O sea, las promesas de Dios son eternas. Esaú se las perdió porque quería lo rápido. Esaú se perdió ser el hombre bendecido, el hombre que tenía el favor de Dios, porque él quiso satisfacer rápidamente sus necesidades. La madre de Jacob y de Esaú, Rebeca instigó a su hijo a hacer algo fraudulento cuando solamente tenía que esperar, porque cuando los tenía en el vientre, Dios le había dicho que el menor, que aparte era su preferido, o sea, iba a enseñorearse sobre el mayor. Entonces, muchas veces nosotros buscamos la seguridad en nuestras acciones o en nuestros ídolos, ¿no? En esas cosas que nos dan soporte. ¿Cómo puedo detectar un ídolo en mi vida? Y bueno, algunas cosas que si yo pienso que si no la tengo voy a sufrir mucho, ¿no? O sea, me va a doler. No sé, me parece que eso es un buen test para volvernos una seta y ir a un monasterio y nunca más tener relación con nada, sino simplemente para poder tener la posibilidad de poner las cosas en orden, porque hay una promesa que nos está esperando. Hay una promesa que nos está esperando. Es una promesa de bendición, de multiplicación. Es una promesa de revelación de Dios. Porque esta es casa de Dios y puerta del cielo. Por eso Dios te está llamando a que vuelvas a Betel. Porque ¿para qué vas a estar en una encrucijada toda tu vida? ¿De qué te sirve huir toda tu vida? Tener pendientes toda tu vida. Con Dios no hay pendientes. Con Dios se termina todo en el momento que vos te entregás a Él. O sea, ya el pasado no importa más. Todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y yo creo que a veces, vos decís, bueno, le estás predicando a los convertidos, estamos todos en la iglesia. ¿De qué me estás hablando? Está la iglesia llena.
esto no es para nosotros. A veces estamos físicamente en los lugares, pero nuestro corazón está en otro lado. En una oportunidad, Dios le mostró al profeta Isaías algo muy doloroso para el corazón de Dios. Le dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, y es cierto, lo práctico lo podemos hacer rápido, es sencillo, un ritual, un ídolo. Vamos y prendemos la vela, ¿no? O como hacíamos a lo mejor los que teníamos una religión distinta antes. Pero no pasa por el ritual, pasa por la entrega, como decía Juan al principio de la reunión. Pasa por un tiempo de poder construir un altar. ¿Qué es construir un altar? Es poder dedicar un tiempo de adoración. Porque no solamente no se despojó de los ídolos para que ese espacio quede vacío. Se despojó de los ídolos para hacer un altar al Señor. Y toda su familia hizo lo mismo. ¿Y dónde quedaron los ídolos? Enterrados, muertos, porque eran dioses muertos, dioses que nunca tuvieron vida. Cosas pasajeras, cosas que duran poco, que te hacen volver siempre a lo mismo. Y estas son las cosas que pueden ser negativas, como vicios y muchas cuestiones con las cuales batallamos, o no, o cosas positivas que están en un lugar que no les corresponde. O sea, y yo creo, hermanos, y no sé si me extendí demasiado, yo creo que hoy tenemos que hacer esta reflexión de volver a la promesa, de volver al lugar donde Dios te prometió y donde vos hiciste una promesa, porque vos le dijiste al Señor alguna vez que Él era tu Señor y tu Salvador. Entonces es volver a ese lugar y ver qué es lo que Dios quiere hacer, porque Dios no te va a dejar hasta que haga todo lo que quiera hacer con vos. Puedo decir que la vida de Jacob no estuvo exenta de problemas, pero en el medio de los problemas la mano de Dios siempre estuvo con él, siempre estuvo con él. Vivió muchas cosas complejas, o sea, por propias decisiones y por también decisiones de otros sufrió, como sus hijos, que a veces que sus hijos eran vengativos y generaban pleitos. De hecho, él tuvo un hijo que amaba con todo el corazón, porque él amaba a Raquel más que a Lea no la amaba, a Lea se la enchufaron, digamos, ¿no? Y cuando nació un hijo de Raquel que era estéril, sus hermanos se pusieron celosos y lo vendieron como esclavo, y le dijeron al padre que lo mató. O sea, imagínense este hombre que ya venía viviendo un montón de circunstancias complejas, tener que enfrentarse a un dolor así. Pero bueno, el Señor también le restauró a su hijo porque Dios lo había guardado. O sea, la bendición de Dios estuvo aún en los momentos más complicados de su vida. O sea, cuando estaba en servidumbre, prosperaba él y no el suegro. Cuando salía de una ciudad a otra, el terror de Dios se apoderaba de los enemigos de Jacob, y en vez de asaltar... Imagínense, yo hice un trazado en el mapa. Betel queda en lo que sería la Tierra Santa, Israel, Palestina. Harán queda en la Mesopotamia, en el norte, casi en lo que hoy sería territorio de la meseta de Anatolia, en Turquía. O sea, imagínense todo ese camino a pie con una barra enorme de gente y animales y qué sé yo. O sea, eran carne de cañón para cualquier asaltante. No había seguridad, no había absolutamente nada. Estaban en la absoluta intemperie. O sea, no era bobo Jacob. Por eso decía... si Dios me acompaña y me guarda y voy sano y salvo, claro, si corría desde el momento que se fue de la casa estaba en peligro, o sea, por su hermano o por cualquier cosa, porque estaba haciendo un trayecto gigante, pero iba hacia la encrucijada, no se quedó en la casa de Dios, no se quedó en lugar de la revelación de Dios. Yo creo que Dios, y a lo mejor recurriendo repetitivamente a esto, nos está llamando a esto, ¿no? A poder tener este tiempo de la revelación con Dios, construir un altar para adorar a Dios, despojarse de lo que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida. Y vamos a ver que la promesa de Dios se cumple, porque es la promesa que le hizo a su abuelo. Jacob de alguna manera es el sello de una promesa que le hizo a su abuelo, porque
la nación de Israel, le puso Israel, le cambió el nombre, le cambió la esencia. Un hombre que era un suplantador, alguien que te toma del calcañar, se convirtió en príncipe de Dios. Eso es lo que significa Israel. O sea que inclusive Dios tiene un plan y ese plan no está carente de transformar tu vida. Transformar tu vida para que seas un príncipe de Dios, para que naciones salgan de tus lomos, como dice la versión antigua, la Reina Valera antigua de 1960. Dice que de sus lomos salieron naciones, reyes, ¿no? Creo que la promesa es lo suficientemente contundente para que hoy hagamos un ejercicio de reflexión y pensemos que es el momento de volver a Betel, es el momento de estar en Betel y que el Señor realmente se revele otra vez, porque eso es lo que pasó, se le volvió a revelar y le dijo, yo te voy a bendecir, le dijo, se lo voy a leer de nuevo, dice, y luego Dios añadió, yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate, de ti nacerá una nación y una comunidad de naciones, y habrá reyes en tus descendientes, la tierra que di a Abraham, a Isaac, te la doy a ti y a tus descendientes. Lo transformó, lo prosperó, lo protegió, lo multiplicó, lo convirtió en otro hombre. De ser un hombre al cual no le confiaríamos absolutamente nada, pasó a ser el padre de una nación que existe hasta el día de hoy. Una nación espiritual también que existe hasta el día de hoy. Porque no somos hijos de Abraham según la carne, sino según la fe. O sea, cada persona que hoy entrega su corazón a Cristo sigue confirmando el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Así de eternas y así de profundas son las promesas que hace Dios. Por eso vale la pena dejar lo efímero, dejar lo que satisface momentáneamente. Es lo que más nos cuesta, ¿no? No nos gusta la necesidad. Más estamos en una era donde supuestamente todo pasa por resolver las cosas y las necesidades rápido, ¿no? Pero Dios es eterno, no está apurado. Dios es eterno y no está apurado. Ahora, nosotros tenemos que decidir esa calidad de nuestra eternidad. ¿Cómo vamos a vivir? Si vamos a vivir una eternidad de la mano de Dios o alejados de Él. Por eso hoy es el día, a lo mejor, para aquellas personas que a lo mejor no han tomado una decisión todavía de ponerse en las manos de Jesús y entregar su vida, de pensar y hacerlo. Porque son grandes las promesas que Dios tiene para tu vida y para la mía. Y no hace falta hacer absolutamente nada, es solamente creer. Creer y ser consciente de que uno estuvo tal vez dejando a Dios de lado y fuera del otro lado de la puerta. Pero dice la Biblia que Dios está a la puerta, Jesús está a la puerta y llama. Y si alguno abre, Él cenará con Él y Él conmigo, dice Jesús, ¿no? No sé si se entendió bien porque lo parafraseé muy mal, pero bueno, más o menos dice eso. Así que yo los invito a que tengamos un tiempo de oración. Y yo sé que el Señor nos estuvo hablando, a mí principalmente. Yo tengo varias cosas en común con Jacob. También hice mis macanas y tengo un abuelo que se llama Abraham. También tenía un abuelo que se llama... Así que me identifico mucho con esta palabra. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias en esta noche por poder compartir con nosotros este mensaje, Señor, que quiere llevarnos a buen puerto, Señor, a puerto deseado, Señor, al lugar donde vos te revelaste, Señor, donde vos nos revelaste tu amor, Señor, ese lugar en el que vos nos mostraste que nuestra condición no era la mejor, pero que vos nos podés transformar y que vos podés llevarnos de acuerdo al plan que tenés con nosotros. Señor, por el puro afecto de tu voluntad lo hiciste. Lo hiciste por el puro afecto de tu voluntad.
No hay mérito, no había mérito en Jacob, no hay mérito en nosotros, pero tu amor es más profundo, es más grande. La dimensión de tu amor es incomprensible para nosotros. No podemos entender tanto amor, Señor. Nosotros que vivimos muchas veces bajo la condenación del enemigo, hoy somos libres de esa condenación, porque tu amor nos libera. Tu perfecto amor echa fuera el temor, Señor. Y por eso hoy podemos venir confiadamente delante de ti y decirte como hizo Jacob: Señor, nos vamos a despojar de aquello que nos está molestando, aquello que está ocupando tu lugar, Señor, y te vamos a construir un altar, Señor, un altar para adorarte, para volver al primer amor, para darte el primer lugar en nuestras vidas. Sí, Señor, porque a ti te agradó hacer una obra con nosotros y no conocemos todo lo que tenés planeado para nosotros, pero sabemos que estamos seguros en tus manos. No queremos la seguridad de los ídolos, Señor. Los ídolos se caen al piso y se quiebran, se rompen, no duran, son perecederos, pero vos sos eterno, Jesús. Vos sos eterno y la obra en la cruz del Calvario nos dio eternidad. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Yo te pido que toques cada persona en esta tarde, cada hombre, cada mujer, cada niño, Señor, que ha escuchado tu palabra, Señor, y que comiences una obra nueva en cada corazón. Una obra nueva en cada corazón, un nuevo altar. Que el Señor ponga un nuevo altar en tu vida. Pedile eso al Señor. Decirle: Señor, yo quiero dejar de huir, quiero dejar la encrucijada, quiero estar en la casa de Dios y en puerta del cielo, porque la encrucijada es huir sin saber a dónde vamos, pero en la casa de Dios y puerta del cielo vos te revelás con promesas de bien, con tu perfecto plan, con tu perfecta voluntad. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Mientras adoramos al Señor, si usted necesita que oremos por alguna situación que tiene que cambiar, si está en esa encrucijada, está tratando de retomar el propósito original de Dios y ordenar todas las cosas, la vida misma produce desorden.
los vasos sin lavar, los platos sin lavar, las migas al comer. La vida misma produce desorden. Pero nuestra presencia en el trono de Dios ordena todas las cosas, ordena las prioridades, limpia nuestro camino para volver a retomar, para volver a caminar. El Espíritu de Dios quiere hacerte avanzar, dejar atrás las cosas viejas, el tiempo del engaño, de la esclavitud, de los ídolos. Del escaparse de las cosas viejas que dejaste atrás para entrar en el lugar de tu bendición, del cumplimiento de las promesas. Siento que esta palabra el Espíritu de Dios la trajo para la iglesia también. Porque Jacob no solamente fue un hombre, sino también fue una familia que en un determinado momento se convirtió en una nación. Y siento que el Espíritu de Dios nos está diciendo ahora que también lo que es familiar, lo que es pequeño, lo que es lo que hemos sido hasta ahora, Él lo quiere llevar a otro nivel. Sí, Señor, levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada mano levantada para romper, Señor, en un ciclo de escapar, de esclavitud, de consecuencias de nuestras malas decisiones. A nadie podemos culpar, pero sí podemos levantarnos y pedir piedad, misericordia, Señor, piedad. Déjanos entrar al lugar de nuestra promesa. Déjanos avanzar, Señor. Cambia nuestro nombre. Haznos tuyo, adóptanos como hijos, Señor. Deshace toda obra del enemigo. Atrás quedaron los ídolos enterrados. Pero tú estás, Señor, en nuestro presente y nuestro futuro. Y nada nos puede apartar de tu amor. Ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos puede apartar. Oh, rebacana la mae. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Siempre. Padre, en el nombre de Jesús, te entregamos, Señor. Nuestro destino está en tus manos. Y tu palabra se cumplirá y tu promesa se cumplirá. Sí, Señor. Activa, Señor, tu plan en nuestras vidas.
Gracias, Jesús, te bendecimos.